En este tutorial número 1 vamos a ver el funcionamiento básico de SolidWorks. Al igual que al final del vídeo haremos un ejemplo, una pieza muy básica que os servirá de primera toma de contacto con el software. Lo primero que vemos al entrar al software son estas tres opciones, ¿vale? Nos dice que elijamos entre pieza, ensamblaje y dibujo. Nosotros por ahora nos centramos en lo más básico, que son las piezas, ¿de acuerdo? Entonces le daremos a aceptar y una vez aquí dentro veremos un espacio en blanco, que aquí es donde tenemos que empezar a modelar, ¿de acuerdo? En este espacio en blanco tenemos tres dimensiones, que son los planos, y los vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Son el alzado, la vista lateral y la planta, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver muy bien. Y nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, vamos a crear un dibujo en uno de los planos y luego a ese dibujo le vamos a dar un volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer un cuadrado, yo haré un cuadrado en el alzado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Veis que le he dado al alzado, ahora estoy solo en el alzado. Y cogeré aquí la zona de croquis y haré un cuadrado. Luego, con la cota inteligente yo le puedo dar los valores que yo quiera. Este está muy próximo a 30, vamos a quedarnos con los 30. ¿Ve? Le vamos a dar 30 y 30. Y ahora esto es un cuadrado. Y ahora quiero hacer un cubo, es decir, le quiero dar volumen. Entonces, para darle volumen, miré a operaciones y con esta operación, ¿de acuerdo? Le daré volumen. ¿Cuánto? Pues si quiero que sea un cubo, 30 por 30. ¿De acuerdo? Y le doy a aceptar. Como vemos, me ha creado un cubo en lo que eran las tres dimensiones que hemos visto antes. Y... de acuerdo. Aquí. Y como podemos ver, yo lo que he hecho es un dibujo aquí en lo que es el alzado. Este de aquí, yo he hecho un dibujo y luego le he dado el volumen hacia afuera, como podemos ver, ¿vale? Muy simple. Entonces, esto es el funcionamiento principal del software, que viene siendo crear dibujos a los que le damos volumen. Y luego, pues, vamos sumando diferentes operaciones, diferentes volúmenes. Entonces es cuando creamos ya formas más complejas. La parte esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta nos vamos a centrar en las operaciones y en croquis, que es lo que he usado ahora para lo más básico. ¿De acuerdo? Entonces, el croquis lo usaremos para hacer los dibujos que he estado diciendo y tiene todas estas opciones. Básicamente, le daremos a croquis y elegiremos un plano que vienen siendo estos tres, ¿de acuerdo? Y cuando vayas haciendo volúmenes, aparte de estos tres que ya hemos comentado, tú puedes elegir como un plano una superficie de uno de los volúmenes que tú hayas creado. Es decir, yo si ahora en vez de en este alzado quiero crear a partir de aquí otro volumen, simplemente le doy a la cara, como he hecho, y ya puedo dibujar aquí. Aquí arriba tenemos todas las herramientas para dibujar. Entonces, si yo ahora quiero hacer un círculo, por ejemplo, ya estoy dibujando, como veis, estoy en esta cara, en la cara del cubo. Estoy dibujando en la cara del cubo que he creado. Entonces, ahora esta figura, esta forma que he dado, me saldrá a partir de la cara del cubo, no del alzado. Entonces vendremos a operaciones otra vez, como antes, y pues lo mismo. Y como vemos, ahora se me ha creado esto a partir de la cara del cubo.
En cuanto a las operaciones, aquí, ¿de acuerdo? Al lado de croquis tenemos el menú y como podemos ver tenemos diferentes operaciones. Aquí tenemos un montón. Y ahora nos vamos a centrar básicamente en extruir y más adelante veremos estas de aquí, que son más sencillas y luego ya el resto ya es un poco más avanzado, pero lo veremos en estos tutoriales de todas formas. Extruir es la que hemos utilizado y la otra más sencilla va a ser extruir corte, que es lo mismo que extruir, pero en vez de añadir volumen, quitarlo. Es decir, vamos a seleccionar esta cara y como hemos hecho antes vamos a hacer un croquis. Lo mismo, ahora vamos a probar el spline y así también lo veis. El spline nos permite hacer la forma que queramos, ¿de acuerdo? Entonces pues hacemos una forma, la que queráis, y vamos a venirnos a extruir corte y como podéis ver le daremos a aceptar. Nos ha hecho un hueco, nos ha quitado el volumen en función de la forma que le hemos dado. Y como podéis ver, pues nos ha quedado aquí una forma bastante curiosa. Una vez visto ya un poquito lo más básico, ya podemos hacer la pieza que os he comentado antes. Va a ser una pieza muy sencilla que va a poner en práctica esto que hemos visto ahora. Esta de aquí va a ser la pieza y se ve de la siguiente manera. Aquí la tenemos. De acuerdo, es una pieza muy sencilla, no tiene nada de especial. Y bueno, intentad hacerla vosotros, parad el vídeo. Yo os voy a dar unos tips por si no se está saliendo, ¿de acuerdo? Yo lo primero que he hecho es pues crear en el alzado, ¿vale? En lo que es este plano, el alzado. He creado la siguiente forma y le he dado el volumen que especifica ahí, 14 milímetros. Luego, la segunda operación que he hecho ha sido hacer lo que es la base. He pinchado en el plano este de la pieza que ya había hecho y he sacado una extrusión más. Y ya por último lo que he hecho es la zona esta del medio, que tiene un pequeño truco que os lo voy a enseñar ahora mientras hacemos la pieza. Así que, bueno, vamos a ello. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar. Lo dicho, croquis en el alzado y muy importante para esta pieza porque la última operación que he llevado a cabo está hecha en el plano de la vista de perfil. Eso significa que nuestra pieza tiene que estar centrada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos a línea de punto medio y como vemos nos hace una línea que se extiende igual por los dos lados. De acuerdo. Vamos a hacer la silueta y ahora le daremos las medidas. Medidas. 55 por aquí. Tenemos 12 por aquí. Entre 4 y la última 43. De acuerdo. De acuerdo. Ya tenemos el primer croquis hecho y como vemos está todo en negro y eso significa que está completamente definido. Eso quiere decir que yo no puedo mover nada ya. Ya todo está perfectamente con sus medidas. De acuerdo, nos venimos a operaciones, extruir y nos dicen que tiene que ser de 14. Entonces aquí donde pone 10 lo cambiamos a 14 y le damos a aceptar.
Ya tenemos aquí nuestra primera extrusión y vamos a por la segunda, lo dicho. En la cara del volumen que hemos creado ahora, hacemos otro croquis y yo en este caso voy a usar el rectángulo y lo cogeré de aquí a aquí. Y otra vez, extruir. De modo que nos dicen que el ancho total tiene que ser 36 y el volumen anterior tiene 14. Entonces, este nos dará 22 milímetros de ancho y en total serán 36. Y ahora ya pasamos al último volumen que tenemos que crear. Y aquí es donde viene el truco que he comentado antes. Nos iremos a croquis y ya que nuestra pieza está totalmente centrada y esta pieza va en el centro, podemos venirnos a vista lateral, ¿de acuerdo? Hemos cogido la vista lateral y, bueno, haremos primero el croquis. Y nos iremos a extruir saliente base. Entonces, a ver, el truco. Hasta ahora estamos extruyendo hasta profundidad especificada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hasta profundidad especificada le damos el valor que nos dice, que es 15, como podéis ver, solo nos extruye hacia un lado. Entonces, al tener un plano medio que está justo en el medio de la pieza y saber la dimensión de la pieza y ser igual a un lado que al otro del plano medio, podemos decir que nos haga la extrusión en el plano medio. Eso quiere decir que la distancia que le demos la dividirá entre 2 entre los dos lados del plano. Entonces, como podemos ver, aceptamos y ya tenemos aquí nuestra pieza. Bueno, esto ha sido el tutorial y espero veros en el siguiente.